Bueno, creo que estamos. Continuamos ahora con la actividad de taller número 1, herramientas de Lean en salud. Los responsables del taller son Simón Fernández Nievas, que es médico clínico, Green Belt en Lean Six Sigma y trabaja en el Departamento de Calidad, Seguridad y Gestión Clínica del IEX, y Sofía Ranieri, que es bioingeniera, está a cargo del área de mejora de procesos del Sanatorio del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento. Les doy la bienvenida y comenzamos. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Bueno, para nosotros es un placer dar esta charla con Sofía. Ojalá cuando las cosas se hagan presenciales podamos estar allá con ustedes, en Mendoza, en San Juan, donde elijan hacerlo. Así que bueno, ya es un compromiso que nos tienen que invitar para la próxima. Desde ya encantados de recibirlos. Ojalá que el año que viene pueda ser así. Excelente. Bueno, Sofía, comenzamos, si querés. Dale, gracias Eduardo por la presentación. Bueno, recordemos primero lo del link para volver cuando termine la presentación. Vieron que los links son individuales de cada uno y vamos a tener que volver al webinar con el link que les haya llegado a cada uno de manera particular. Así que les pedimos que lo tengan a mano porque cuando termine esta charla tenemos que volver para el cierre. Es así, ¿no, Eduardo? ¿Lo dije bien? Perfecto, Sofía. Gracias porque yo me había olvidado. Exactamente es así. Les recordamos entonces volver al link que tuvieron inicialmente en la conferencia. Muchas gracias. No, a ustedes. Otra aclaración más, Sofía y participantes. Las preguntas que vayan surgiendo, en la medida posible las vamos a ir contestando, pero pónganse en el chat. Así podemos al final de la presentación y si hay tiempo, responderlas. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora sí, damos comienzo al taller. Bueno, arranquemos. Hoy vamos a hablarles de las herramientas de Lean en salud. Pero bueno, la realidad es que nos vemos obligados, si vamos a usar la palabra Lean, a ponerlos un poco en contexto de qué significa Lean Management aplicado en salud. Más aún, ¿qué es Lean Management? Bueno, para hacerlo concreto, Lean es una filosofía, es una metodología, es un modo de hacer y de ser como institución, es un comportamiento orientado a un esquema que es completamente diferente a lo tradicional, a la metodología tradicional de trabajo. Y si tuviéramos que resumirlo en una oración aplicado en salud, diríamos que soluciona problemas reales del lugar de trabajo, ayuda a evitar errores, mejora la seguridad de los pacientes, satisfacción nuestra como profesionales de la salud y la sostenibilidad del sistema sanitario. Si tuviéramos que sacar 3 grandísimos objetivos de Lean Management, porque realmente tiene muchos, pero si tuviéramos que agruparlos en los 3 objetivos que consideramos más importantes, podríamos clasificarlos en el tema del valor, las ineficiencias y la mejora continua o Kaizen. Valor desde el punto de vista de la optimización de los procesos que realmente agregan valor. ¿Pero agregan valor a partir de qué? De la óptica del cliente, o sea, de la perspectiva del cliente. Palabra que genera controversia esta de cliente. Nosotros le llamamos cliente a quien nos sucede en la cadena de producción. Y el cliente, como todos saben, puede ser interno o externo a nuestra organización. El paciente será nuestro cliente externo, el más valioso y por el que más velamos, digamos. Pero nosotros, como sistema complejo, tenemos clientes internos, perdón. Entonces, cuando usemos la palabra cliente, no se asusten y no piensen que estamos tratando al paciente como cliente, sino que, bueno, existe en la metodología tantos clientes internos como externos y los tenemos que tratar igual. El otro gran objetivo radica en la eliminación de las ineficiencias, de las que vamos a hablar en 1 o 2 diapositivas más adelante. Y finalmente, la mejora continua o Kaizen, que se basa en construir valores y comportamientos hacia un crecimiento permanente. Bueno, como bien dijiste, Sofía, bueno, valor es un término para nosotros sumamente importante. Todo lo que hacemos gira alrededor de esta palabra, lo que hacemos mejora de procesos. Si ustedes miran un proceso de manera completa, van a ver que existen tareas que realmente son importantes para generar
algo, puede ser un producto o un servicio por el cual el cliente quiere pagar o tiene precio, por así decirlo. Y después hay tareas que no, digamos, ocurren dentro de ese proceso, pero que no son importantes, no son valoradas por el cliente. Esas son las tareas sin valor agregado. Y también hay tareas sin valor agregado incidentales, que son aquellas que no tienen valor, pero son necesarias para poder hacer las operaciones. Por ejemplo, cumplir con un requisito operativo o laboral o con un dato que es importante para comunicarse entre procesos. La mayoría de las personas que hacen mejora de procesos vemos todo el programa, lo que no agrega valor y lo que agrega valor. Realmente, si hacemos una comparación, las tareas que no agregan valor son la mayoría de las tareas que existen en un proceso. Hablan entre un 80-90% de las tareas en un proceso no agregan valor desde la perspectiva del cliente. Lamentablemente, la tendencia digamos, de todas las personas es tratar de mejorar lo que agrega valor y dejan esta parte de lado, no miran las tareas que no agregan valor como algo que se puede mejorar o reducir o si se puede eliminar aquellas que realmente no vale la pena seguir haciendo. La siguiente, Sofía. Bueno, ahí hablamos de todo lo que tenía que ver con valor. Si se acuerdan, el segundo objetivo era eliminar las ineficiencias. Hay 3 tipos de ineficiencias a las que les vamos a llamar 3M, por sus iniciales japonesas, ¿no? Muri, Mura y Muda. La primera corresponde a las sobrecargas, cuando yo sobrecargo un proceso. La segunda tiene que ver con la variabilidad. Esto quiere decir que reparto la carga de manera de mala manera, de manera desbalanceada. Y la tercera tiene que ver con desperdicio, la muda, es el desperdicio. Dentro de este gran grupo de desperdicios, nosotros vamos a encontrar 8 desperdicios que son los que tenemos que tratar de encontrar en cada uno de nuestros procesos. Simón. Bueno, estos desperdicios fueron planteados por la filosofía Toyota de Taiichi Ohno y tienen que ver con la producción de autos, pero son, digamos, equiparables en todo tipo de procesos. El primer desperdicio que vamos a hablar es la sobreproducción, que es aquel desperdicio donde uno hace de más antes de lo que requiera el proceso siguiente, o producimos a una velocidad mayor de lo que es requerido en ese momento, o generamos antes de que suceda algo, en el proceso generamos más elementos. Esto es lo que genera es que se acumulen inventarios o materiales o información, y eso repercute haciendo tiempos de ciclo más largos, que es el tiempo que se tarda en hacer las cosas, o cargas financieras, o promueve que existan errores o defectos en los procesos. En salud, la sobreproducción podemos pensarla como aquel profesional que por ahí pide estudios de más porque, por si las dudas, por si acaso. El otro desperdicio, es muy común, ustedes lo verán en las salas de espera, se llama así, sala de espera, es esperar a que un producto o intermedio o un material espera por el siguiente proceso, la siguiente tarea. Esto es causa de una mala planificación de los procesos y en general también hace que los tiempos de ciclo sean más prolongados, más costosos, genera insatisfacción en los clientes. Y bueno, lo ideal es, en la filosofía Lean, lograr que los tiempos de espera reducirlos a lo mínimo posible. El siguiente desperdicio es el transporte. Esto ocurre cuando un producto o una parte de un material debe transportarse de un lugar a otro dentro del proceso mismo. Esto ocurre cuando también está mal planificado cómo se disponen las cosas en los lugares. ¿Sí? También lo que genera es, bueno, tiempos de ciclo más largos, más costos, más complicado el proceso. El siguiente desperdicio es el sobreprocesamiento.
sobreprocesar algo es cuando uno se excede en lo que requiere en ese momento el proceso. Es hacer también de más, por si las dudas. Exceso de inspecciones, exceso de información, son, digamos, ejemplos de sobreprocesamiento. Un ejemplo típico es cuando, bueno, los médicos tenemos que completar por ahí fichas larguísimas, que por ahí, o informes larguísimos que nadie va a mirar, o por demás, o con un paciente le piden una información extensa y esa información no es importante. Hay muchos ejemplos en salud de estos 4 desperdicios. Sofía, te dejo los siguientes 4. El quinto desperdicio tiene que ver con el stock. Esto tiene que ver con inventario acumulado. Nosotros cuando hablamos de stock siempre nos vamos directamente a la farmacia, ¿no? Pero realmente stock para nosotros también es pacientes acumulados en un lugar, embotellando el flujo normal de un proceso. Así que tenemos que tener bien en cuenta dónde se nos acumula inventario, no solamente de productos, sino también de personas. Otro desperdicio tiene que ver con los defectos de procesos, cuando hacemos las cosas mal o cuando las hacemos de manera errónea por no haberlo planificado con antelación, o cuando nos equivocamos, o cuando rompemos un material, o cuando el material sale defectuoso. Todos esos tienen que ver con este tipo de desperdicio que llamamos defectos. El séptimo tiene que ver con movimientos. Este a veces se confunde mucho con transporte, que es el que explicó Simón. Movimientos tiene que ver con una persona yendo de un lugar a otro. No tiene que ver con mover un ítem de interés. No es que, por ejemplo, trasladamos un paciente. No. El movimiento tiene que ver con el recorrido que hace una persona para ir a buscar algo y realmente debería tenerlo al alcance de la mano y no irse, digamos. No hacer recorridos extensos. Y el último desperdicio, que literalmente es el último porque es el último incorporado al paquete de desperdicios, es la inutilización del talento humano. Es cuando tengo una persona que califica mucho para el puesto o viceversa. Eso es no saber aprovechar el recurso humano que tengo dentro de la institución. Con estos 8 desperdicios y esta introducción, nos metemos de lleno en lo que son las herramientas del Lean Management. Las herramientas básicamente nos permiten eliminar estas 3 M's de las que les hablamos antes, Mura, Muda y Muri. Aumentan la calidad y la seguridad de los procesos. Nos permiten eliminar las cosas que no agregan valor. Recuerden que esto siempre es importante repetirlo a partir de la óptica del cliente, digamos, de la persona que va a estar interesada, el interés máximo en el proceso. Nos permite hallar o poner el foco, mejor dicho, en las cosas que agregan valor. Nos permite capacitar de manera oportuna y correcta y nos permite identificar oportunidades de mejora, que quizá esto es como es lo que estamos siempre tratando de encontrar, ¿no? Las oportunidades de mejora. Obviamente que las herramientas del Lean Management son muchas, cada una se puede aplicar en un contexto diferente, así que no es que estas son las únicas cosas que nos permiten alcanzar las herramientas, pero sí nos parecen que son las más genéricas. Después, cada herramienta tendrá su propio objetivo, ¿no? Por supuesto. Bueno, existen un montón de herramientas de Lean Management. 5S la vamos a ver hoy, mapa de flujo de valor lo vamos a ver hoy. Hoy también vamos a ver la gestión visual, pero bueno, existen trabajo estándar, SMED, que significa acelerar los procesos que hacen que una máquina esté activa de nuevo. Obeya, que tiene que ver con generar una sala de operaciones integrada. El Oshin Kanri, que significa en japonés, lo tuve que buscar, Sofía, esta no la conocía. Una brújula hacia los resultados o hacia la estrategia, es poder alinear todos los objetivos de una organización hacia un objetivo principal superador. Ciclos de trabajo, que es cómo organizamos un lugar de trabajo con un grupo de personas que hagan tareas similares. El Junca, que tiene que ver con nivelar la demanda de trabajo con la capacidad. Bueno, en fin, hay una numerosa cantidad de herramientas. No vamos a poder ver todas, por supuesto. Ahí, no sé, había una que se llama Six Sigma, por ejemplo, que por ahí no veo, o que también es una herramienta muy importante. Pero bueno, como ven,
esta filosofía Lean o el manejo Lean se ha expandido en lo que es hoy la industria. Todas estas palabras que a nosotros nos resultan raras en la industria, no de salud, en general es bastante conocido. Y bueno, ojalá podamos empezar a adoptar estas herramientas, algunas de ellas en nuestros ámbitos de trabajo en salud. La siguiente, por favor. Y la siguiente también. Un clic más. Bueno, hace poquito se hizo una revisión sistemática que vamos a facilitarles después, Sofía, se la enviamos, que estuvo revisando trabajos y vio cuáles herramientas se estaban utilizando en salud, de todas las que vimos. Y bueno, es curioso, pero bueno, la mayoría usaba algo que se llama Value Stream Mapping, 5S, Kaizen, Six Sigma, Kanban, fábrica visual. Nosotros vamos a ver de estas principales, vamos a ver casi todas, menos Six Sigma, que requería casi todo un congreso para poder hablar de Six Sigma. Las otras las vamos a ver hoy mismo. Y esto se aplicaba a un montón de cosas dentro de salud. A la parte de gestión logística, ejemplo, farmacia, compra de insumos, como a reducción de tiempos de ciclo, a mejorar el flujo del paciente o de la información, a mejorar esta gestión de la demanda y capacidad, almacenamiento. Bueno, estas herramientas sirven para eso. La siguiente, por favor. Bueno, el sistema de gestión visual es las primeras que vamos a ver. Es un sistema que utiliza el poder del primer vistazo, que permite a las personas en un segundo tener toda la información relevante para ese momento, ¿sí? Y poder entender también cuando no están las cosas saliendo como lo esperamos. También permite entender cuando las personas se apartan del estándar, y eso también permite mejorar, es decir, encontrar oportunidades de mejora. Hay una diapo más, ¿no? Un clic más. Entonces, la gestión visual es una herramienta que a mí me interesa realmente que la veamos con más profundidad. ¿Por qué? Porque primero que es simple y permite estandarizar, nos permite entender cómo hacer las cosas, permite que las personas rápidamente encuentren las buenas prácticas, y bueno, genera mayor seguridad. Un ejemplo claro de la gestión visual es cuando en muchos hospitales, en esta pandemia del COVID, ponían, digamos, con imágenes, cómo debían ponerse el equipo de protección personal, por ejemplo. ¿Sí? Que en este momento que fue muy importante todo eso. La siguiente. La gestión visual podemos pensarla en diferentes niveles. El nivel basal es 5S, que es una herramienta, pero además también es algo más que una herramienta. Despliegue visual y control visual. Vamos a ver cada una de ellas. Bueno, la siguiente, por favor. Un clic más. Ahí está. El control visual son información que nos permite, con un mensaje muy claro, muy preciso, muy concreto, hacer que las personas sepan qué hacer en un momento determinado, ¿sí? Por sí mismas son muy importantes porque de alguna manera regulan el comportamiento de las personas. Nos permiten poder accionar de una manera sobre lo que van a hacer. Ejemplos de no médicos, bueno, el semáforo en rojo, la línea donde las personas deben cruzar la calle, cuando se nos acaba la pila del celular o la batería del celular, cuando nos quedamos sin nafta. Y en el COVID, bueno, o en esta pandemia, un ejemplo típico es este dibujo en el piso donde queríamos que la gente esté parada para hacer una fila o compartir un espacio cerrado como era el ascensor, ¿sí?
Entonces, el control visual, recuerden que estaba arriba en esta pirámide, requiere un buen conocimiento del proceso, requiere, como digo, cierta práctica, porque el mensaje tiene que ser muy claro y preciso. La siguiente, por favor. El despliegue visual comunica información importante, la comunica de manera sencilla, de manera que personas también en un solo golpe de vista comprendan algo en ese momento. Pero básicamente lo que busca es que vos conozcas cierta información en un momento determinado. ¿Sí? Por ejemplo, el aviso que los que hacen imágenes saben que es cuando uno está cerca de un resonador, bueno, el campo magnético puede alterar marcapasos o puede atraer elementos que tienen cosas metálicas. O a la derecha, cuando el piso está mojado y el agua no se ve, bueno, este cartel nos advierte que puede haber un riesgo de caída porque el piso está mojado. Y en salud, bueno, hay muchos carteles así, pero bueno, son más simples, también requiere cierto diseño para poder transmitir la información de manera precisa. La siguiente, por favor. Bueno, esta herramienta, en realidad hay que saber usarla con elegancia, no hay que llenar de carteles los lugares porque la gente se pierde. Hay algo que se llama el cansancio del arma, y si nosotros ponemos carteles por todos lados, pasa lo que se ve en esta foto, donde tanta información abruma y no podemos entender qué hacer. La siguiente. Uno diría, bueno, los aeropuertos es la cátedra, digamos, es el lugar donde la gestión visual está más desarrollada. Bueno, depende, digamos. Hay lugares donde los carteles son muy claros, dentro del avión, por ejemplo, y otros lugares donde por ahí ya es más confuso. Pero, digamos, Sofía, que al menos para mí es un buen ejemplo de buenas prácticas. Siempre y cuando, respetando que las personas no pueden mirar 20 carteles al mismo tiempo. Tienen que tener la información que requieren en ese momento de la manera más simple posible. Un ejemplo que me acabo de acordar de gestión visual que he visto en hospitales, en una guardia muy concurrida de un hospital, tenían un tablero que tenía digamos, varias caras, o sea, podías ver de diferente lugar la misma información, como si fuera los tableros del aeropuerto, donde estaban los resultados críticos de los pacientes. O sea, el paciente atendido en la guardia, aparecía el nombre del paciente y estaba el resultado crítico pendiente o el resultado crítico para acceder. De esa manera los médicos podían, en esa guardia, en un golpe de vista, entender cómo venía, digamos, su paciente en cuanto a resultados pendientes o resultados que ellos estaban para ver. La siguiente, por favor. Y una más, un clic más. 5S. Bueno, los que estuvieron el año pasado en este mismo congreso tuvieron todo una charla de 5S que pueden acceder. Ahí les pusimos el link, pero si ustedes entran a la página de CIPS.org pueden acceder a esa charla. Pero bueno, ¿por qué está acá 5S? Ya la vimos. Bueno, porque 5S, para mí, y seguramente también Sofía comparte, es una de las herramientas que no pueden faltar en ningún lado. ¿Por qué no puede faltar? Por su simplicidad, por su eficacia, y porque de alguna manera se trabaja con la gente que está en el lugar. Y lo que logra es que las personas estén más cómodas, este trabajo sea más ordenado, y todo sea mucho más simple. Compone de 5 pasos, que son muy sencillos. El primero es, en japonés seiri, es clasificar, es poder separar lo que me hace falta en ese lugar y lo que no hace falta. Luego hay que ubicar
cada cosa en un lugar determinado, para que sepamos dónde ir a buscarlo. ¿Sí? Tercero, hay que tratar de que no haya nada que nos estorbe. Limpiar significa poder darle esa facilidad de acceder a lo que hace falta. El cuarto paso es, bueno, todo esto lo vamos a estandarizar, vamos a hacerlo siempre así. De esta manera logramos seguir con lo que sea con el resultado alcanzado. Y 5, hacerlo todo el tiempo. Digamos, si este elemento X va en un lugar determinado, siempre hacerlo ahí. No bajar los brazos y decir, bueno, no importa, no. Hoy no hago 5S. 5S como herramienta es muy simple, pero también lo que queríamos decirles es que también en lo que es la filosofía Lean también es una manera de hacer las cosas, incluso hasta de pensar la organización. Por eso pusimos que 5S es mucho más que una herramienta Lean. Porque tiene lógica, porque es fácil de usar, pero además también acciona sobre la cultura, hace que las personas entiendan de una manera muy simple, muy práctica, mucho de lo que se habla de mejorar la filosofía Lean. ¿Sí? Estoy admitiendo gente, mira. Sigue tanto gente al taller. Bueno, la siguiente, Sofía. Bueno, ahora vamos a hablar de Value Stream Mapping, otra de las herramientas de Lean Management. Si se acuerdan en el gráfico de barras que les mostramos, esta es la herramienta que más encontró la autora de la tesis en toda la bibliografía que estuvo revisando. Esto nos llamó un poco la atención porque realmente entendemos que no es una herramienta terriblemente fácil para usar. Conocemos perfectamente el potencial que tiene y lo bueno que es cuando uno la aplica, pero la verdad es que no tiene la facilidad de aplicación que tienen las 5S que explicaba recién Simón, y mucho menos el control visual y mucho menos el despliegue visual. Digamos, es una herramienta que implica que haya un grupo detrás de esto, pero que tiene enormes beneficios, así que realmente nos parece importante que la conozcan a través de un ejemplo, que es lo que vamos a mostrar en unas diapositivas. La realidad es que el Value Stream Mapping nos muestra a nosotros, como dice la traducción, es un mapa de flujo de valor. Entonces, lo que nos deja ver a nosotros es de manera muy gráfica, nos permite hacer un diagnóstico y ver todas las actividades que forman parte de un proceso que nosotros queremos modificar, mejorar, optimizar, lo que se requiera. ¿Desde cuándo? Desde que se solicita el producto hasta que se lo entrega. O sea, es una relación cliente-proveedor total donde nosotros vamos a mapear todo lo que pasa dentro de ese proceso. Dentro del Value Stream Mapping vamos a encontrar distintos flujos. Vamos a encontrar flujos de información, flujos de producto y flujos de personas. Por eso decimos que es tan compleja, porque hay que conocer absolutamente todo lo que pasa en el proceso. Pero es una de las herramientas que más oportunidades de mejora nos dejan encontrar, porque cuando uno ve cómo funciona el proceso completo, encuentra lo que otros que están metidos dentro del proceso quizá no ven. Entonces no solo es una herramienta integradora, sino que es bastante abarcativa. ¿A qué nos referimos con flujo de valor? Bueno, son aquellas actividades requeridas para satisfacer un requerimiento. ¿Desde cuándo? Desde lo que les decía, desde que alguien lo pide hasta que se entrega eso que está pedido. Y acá la pregunta del millón es: ¿qué actividades son las que yo tengo que involucrar en el Value Stream Mapping? Bueno, la respuesta es todas. No es cuestión de ir viendo el proceso y decir, esto lo podemos ir mejorando. No. En el gráfico que vamos a mapear, tenemos que poner absolutamente todas las actividades. Recuerden lo que explicó Simón antes, hay actividades que agregan valor, hay actividades que no agregan valor para nada y que las podemos eliminar, y hay actividades que no agregan valor, pero se les llama incidentales porque son necesarias para poder agregar valor con las actividades que sí agregan valor. Entonces esas no hay que eliminarlas, sino que intentar reducirlas al mínimo. Dentro del mapa de flujo de valor tenemos que graficar absolutamente todas las actividades. Recuerden que esto es para encontrar oportunidades de mejora, no para ir filtrando a medida que uno va haciendo el gráfico.
Estos son algunos de los símbolos que vamos a encontrar dentro de cualquier Value Stream Mapping, son los más básicos. El Value Stream Mapping puede ser todo lo simple o todo lo complejo que ustedes quieran. Obviamente dependerá del grado de conocimiento que tengan de la herramienta y, esto es un consejo más personal, de quién va a ser el que reciba el Value Stream Mapping o a quién ustedes quieren llevar la información. Porque si ustedes van a llevar información a personas que no tienen un buen manejo de esta herramienta, probablemente se terminen mareando con tanta información y no terminen yendo a lo profundo, al hueso de la cuestión. Entonces, el Value Stream Mapping puede ser todo lo simple o todo lo complejo que quieran, pero siempre tiene que estar usado inteligentemente. Así que empecemos a hablar un poco de cómo construirlo. Tiene dos grandes etapas. La fase A tiene que ver con la elaboración del mapa actual, esto que les decía, hay que meter todo lo que está pasando en el momento, no hay que eliminar nada. Y la fase B tiene que ver con la elaboración del mapa futuro, que es a donde yo quiero llegar en pos de crear un plan para mejorar lo que encontré en base al mapa actual. Dentro de lo que voy a hacer en el mapa actual, tengo 8 pasos, del 0 al 7. El 0 tiene que ver con definir el alcance, cuál va a ser mi producto de interés, qué es lo que voy a estudiar y dónde empieza y dónde termina el proceso que quiero analizar. El segundo tiene que ver con definir las necesidades del cliente, más puntualmente cuál es la demanda del cliente en base a ese producto que definí antes. El paso número 2 tiene que ver con definir las etapas del proceso, es decir, enumerar todas las actividades de lo que estuvimos charlando hasta recién, agrega, no agrega y no agrega, pero es incidental. El paso 3 tiene que ver con recolectar información del proceso, tiempos de ciclo, cuánta gente está operando en esa actividad, cuál es el tiempo de acumulación de inventario. Ahora van a ver más adelante en el ejemplo números claros. El paso 4 tiene que ver con determinar los flujos de información y de materiales. El 5 tiene que ver con calcular el tiempo de flujo. El tiempo de flujo es todo lo que conlleva el proceso y ver cuáles son esos tiempos de ese tiempo, cuál es el tiempo que sí agrega valor dentro del proceso y cuál es el tiempo que no agrega valor. Ejemplo, tener inventario acumulado no agrega valor, entonces es un tiempo que para mí, en mi proceso, no va a agregar valor. El paso número 6 tiene que ver con cuán lean es el proceso una vez que está mapeado y tratar de encontrar las oportunidades de mejora. Y finalmente, en el paso 7, nosotros resolvemos esas oportunidades de mejora con ideas. Bueno, finalmente terminamos elaborando el mapa futuro. Así que veamos un ejemplo concreto. Supongamos que yo soy la encargada de armar las cajas de anestesia para las cirugías. Por un tema de simpleza, lo que les voy a pedir ahora es, creemos que los números están bien calculados y Dan es un ejemplo inventado, no sacado de ninguna institución. Les pido, por favor, no se mareen ahora con los números que vamos a ver adelante, que si son 5 minutos, 10, esta presentación va a estar disponible para ustedes, así que si quisieran ver si los números realmente se ajustan, lo ven después tranquilos. Ahora lo que nos interesa más que nada es enseñarles a ustedes el paso a paso de cómo llegar de la nada a obtener un mapa de flujo de valor completo. Así que lo que queremos es que no se cuelguen con si hay 10 insumos, si hay un operador, etc. Entonces, sigamos el famoso checklist de lo que les acabo de explicar en los pasos anteriores y las etapas. Fase A, mapa actual. Paso 0, delimito el proceso, dónde arranco y dónde termino. Y hago foco en un solo producto o familia de productos. En nuestro caso van a ser las cajas de anestesia. En el paso 1, una vez que ya sé dónde arranco y dónde termino, digamos, y ya tengo delimitado todo mi proceso, lo que digo es, bueno, a ver, el cliente, ¿qué me está demandando? Entonces identifico la demanda y calculo el takt time. Primera definición, takt time. Lo que hace el takt time es medir el ritmo al que yo debería estar produciendo algo. ¿En base a qué? Al cliente. Es el tiempo sobre la demanda que me permite a mí calcular a qué ritmo debería estar yo entregando lo que el cliente me está demandando. Ahí les dejo la ecuación, es todo el tiempo disponible del mundo que tengo para ejecutar, para producir, mejor dicho, lo que me está pidiendo el cliente, sobre la demanda. ¿Sí? Entonces, en base a eso, nosotros supongamos que la demanda es de 50 cajas por día, medimos todo el tiempo que tenemos disponible nosotros para generar el armado de cajas,
sacamos la ecuación y hallamos el takt time para tener un basal a partir del cual nosotros identificar a qué ritmo deberíamos producir y a qué ritmo debería fluir el proceso. ¿Cómo sigo? Bueno, en el paso 2 les había dicho que lo que teníamos que hacer es identificar todo lo que pasa dentro del proceso. ¿Okay? Son todas las etapas, actividades del proceso. Y también el inventario que se acumula entre proceso y proceso, porque nosotros sabemos muy bien que no es que nosotros podemos hacer idealmente debería ser así, ¿no? Que fluya todo y que yo haga de a una sola cosa. En la práctica es casi inviable, entonces sabemos que a medida que uno va haciendo, se acumula en un lugar, y después la etapa que sigue empieza a seguir haciendo cosas, y etc. En este ejemplo, yo tengo, por ejemplo, sé que tengo que reenvasar, no es que puedo reenvasar una ampolla por cada vez que un paciente demanda esa ampolla. Entonces yo reenvaso, después hay otra persona que arma el pedido y obviamente el reenvasado queda en stock. Entonces, todos esos puntos en donde yo tengo inventario parado que debería movilizarse al siguiente paso, debo contabilizarlo y lo debo tener en cuenta. Una vez que nosotros tenemos todos los pasos identificados, empezamos a agregar información de interés. Por ejemplo, cuál es el tiempo de ciclo, cuántos turnos tengo para hacer esa actividad, cuál es el tiempo de funcionamiento, en qué porcentaje funciona. De vuelta, estos números son los que nosotros consideramos de interés para este ejemplo. Por supuesto que, como les decía antes, puede ser todo lo complejo o todo lo simple que ustedes quieran, con lo cual acá habrá otras cuestiones, como por ejemplo, no sé, cuántos operarios extras se necesitarían, o cuál es el tiempo en el que se apaga una máquina, por ejemplo. Así que esos números que yo puse ahí, de tiempo de ciclo, tiempo de funcionamiento, el turno, etc., no son los estándar que deberían estar, sino los que nosotros consideramos importantes para este ejemplo. En el paso número 4, lo que tengo que hacer es identificar todos los flujos de información y los de materiales. Entonces, de esta manera yo voy uniendo con los símbolos que les había mostrado en la primera diapositiva antes de arrancar el ejemplo, voy uniendo todo lo que tiene que ver con cliente, proveedor, el control de producción, que es súper importante porque a mí me permite hacer como una programación, es como mi punto medio entre lo que me demanda el cliente, más el proveedor, más cómo gestiono todo lo que pasa en el medio del proceso. Sería algo así como una torre de control, así que sumamente importante. Nunca hay que dejar de lado, si se fijan, debajo del cliente está el recuadro de la demanda con el cálculo del takt time. Nosotros tenemos que producir en base a lo que el cliente nos está pidiendo. Entonces no dejemos nunca de mirar cuál es la demanda, cuál es el tiempo disponible que tenemos y cuál es el takt time, porque eso nos va a decir a qué velocidad debemos producir. ¿Cómo seguimos? Bueno, tengo que hallar el tiempo de flujo y el tiempo, dentro de ese tiempo de flujo, qué agrega valor y qué no. Entonces, por ejemplo, en el control de insumo, yo tardo 180 segundos en hacer el control de stock, por ejemplo, por decir cualquier cosa. Y ese control de stock yo lo voy acumulando y me quedan en 80 cajas. Que 80 cajas, si yo las tuviera que procesar, me daría 1.6 días. Entonces, de nuevo, no nos metamos en los 180 segundos o en el 1.6 días. Lo que les quiero mostrar de manera muy clara es que cuando yo hago las cosas quizá van muy rápido y después el tiempo que yo lo tengo que tengo en inventario acumulado representa muchísimo más tiempo del que yo perdí o invertí generando una actividad. Y tener 80 cajas entre proceso y proceso no agregan para nada valor, es inventario acumulado. Y ese tiempo nosotros lo tenemos que medir, porque es sumamente importante para que nosotros después nos dé un resultado objetivo de cuál es el tiempo que estamos invirtiendo en cosas que agregan y cosas que no agregan valor, y ver en qué porcentaje estamos agregando y no agregando valor. En el paso número 6, a partir de todo el mapa que tenía, tengo que ver cuán lean es el proceso, cuán bien estoy fluyendo y encontrar oportunidades de mejora. Entonces, esta gráfica es exactamente la misma que yo les mostré en el paso 4, agregando el tiempo que agrega valor y que no agrega valor, que se ve abajo. Y lo que se ven en azul como destellos se llaman nubes Kaizen. En las nubes Kaizen lo que nosotros hacemos es identificar
donde nosotros podríamos hacer algo de mejor, o sea, lo podríamos hacer algo mejor, o podríamos hacer algo diferente en pos de optimizar, o en pos de agregar valor a algo que sí realmente amerita, o eliminar una ineficiencia. Entonces lo que hacemos con esas nubes Kaizen es identificar esos puntos, marcarlos, y en el paso número 7, resolver esas nubes Kaizen. Entonces, yo encontré puntos de inflexión, puntos en donde yo podría meter mano para generar algo que agrega valor o eliminar ineficiencias. Identifico, si se fijan, cada una de las nubes Kaizen que nosotros encontramos está asociada a un tipo de defecto de los que hablamos al principio de la presentación, y explicamos qué es lo que está pasando o cómo lo podríamos mitigar. Esto es fundamental porque a partir de las nubes Kaizen es donde nosotros vamos a poner el ojo. Es como nosotros ya teníamos el mapa actual, identificamos, boom, vamos al hueso, fuimos a la nube Kaizen, pusimos estos puntos y queremos mejorar y enfocarnos en esto. Entonces, finalmente lo que yo obtengo es un Value Stream Mapping actual, donde culmina la parte A, la fase A, de todo lo que les fui explicando en este momento, hasta acá, perdón, y un Value Stream Mapping futuro en una fase B, donde lo que obtengo es el Value Stream Mapping modificado con los arreglos que yo hice por cada una de esas nubes Kaizen que tenía. Entonces, podemos observar cómo yo fui de un Value Stream Mapping actual, una fase A, con determinados problemas o con determinadas cuestiones que no agregaban valor, a un Value Stream Mapping futuro en donde yo resuelvo esas fases y, digamos, es como nuestro plan de acción de alguna manera, porque obviamente el Value Stream Mapping futuro no es algo que está pasando en el momento en el que ustedes empiezan a desarrollar el mapa, sino que es su plan de acción, es hacia donde ustedes quieren dirigirse y es cómo quieren que luzca su proceso en el futuro. Con respecto a lo que estaba diciendo del Value Stream Mapping, me parece que es una herramienta que si bien parece compleja, en la medida que uno empieza a utilizarla, cada paso es como naturalmente lo que sigue, ¿no? Tiene una secuencia lógica. Obviamente que no es una herramienta de una sola persona, es una herramienta que requiere muchas reuniones con las personas que están en el proceso, pero que genera un resultado muy importante, muy visual, muy didáctico para saber dónde accionar. Y creo que se puede aplicar en salud. Vos pusiste el ejemplo de farmacia, pero se puede aplicar en laboratorio, dentro del quirófano mismo, en el alta del paciente, o en procesos como informe de estudios. Bueno, tiene un montón de lugares donde creo que sería una herramienta muy valiosa. Bueno, siguiendo con algo de herramientas y algo de filosofía, Just in Time en realidad no es una herramienta, sino una forma de concebir la producción de algo, que en Lean es, como decimos siempre, producir lo necesario en el momento oportuno, según lo que lo va requiriendo el cliente. Y esto es importante porque permite nivelar la demanda y la capacidad, permite mejorar el flujo, y en general también permite resolver antes los errores. Digamos, una producción justo a tiempo es más limpia, más ordenada, más transparente. Tiene principios básicos, el tag time ya lo explicó Sofía, que es un dato que nos permite entender cómo deberíamos trabajar, a qué ritmo deberíamos trabajar según lo que nos demanda el proceso. Flujo continuo y Kanban. La siguiente, por favor. Bueno, acá puse un ejemplo visual, pero justo a tiempo es, yo necesito que un paciente tome la pastilla roja y blanca, y me envían un comprimido que no corresponde. O me lo envían antes que lo requiera, o me lo envían en mayor cantidad. ¿Sí? Una filosofía justo a tiempo, la cantidad, el momento oportuno, se alinean, y es justo lo que hace falta, ni más ni menos. La siguiente, por favor. Entonces, el flujo continuo es muy simple. En vez de pensar las tareas como que primero hago
la tarea A, después hago la tarea B, después hago la tarea C, y voy acumulando cosas, la idea es poder trabajar en un producto por vez desde el principio hasta el final. ¿Sí? Es como pensarlo alineado y no por bloques o por conjuntos. Esto te permite entender el ritmo de producción, de vuelta, permite una producción más esbelta y es más claro cómo trabajar, es más sencillo, encontrar los errores y todo eso. La siguiente, por favor. Kanban también es un sistema que está inspirado en los supermercados y que permite de manera visual entender lo que va requiriendo el proceso. Por ejemplo, una señal que me avise cuando se está acabando el stock de algo. Una señal que me avisa cuando tengo que hacer tal o cual tarea en el proceso. Y como herramienta, Kanban significa tarjeta visual sí. Y lo que tiene como objetivo es poder, de vuelta, mantener el ritmo de trabajo en la secuencia esperada y que no se acumulen las cosas, ¿no? O que no falten cosas. Lo que genera esto, bueno, es mejor gestión del inventario, mejor flujo de la información o de los materiales, reducir los costos porque se hace de manera ordenada y bueno, optimiza todo, ¿no? La siguiente. Bueno, vamos a ver ahora una simulación muy práctica para entender a qué nos referimos con esto del Kanban. Bueno, supongamos que estamos trabajando en un office de enfermería y obviamente nosotros le pedimos a farmacia que nos provea de sueros. Entonces nosotros tenemos todo este inventario que se ve en pantalla. Supongamos que obviamente el dibujito de sueros representa, ejemplo, una caja de sueros. Bien, entonces, día 1 nosotros nos consumimos una caja entera de suero. Entonces, a nosotros pasa el día 1, sale un suero y de inventario baja de 5 a 4 cajas. Pasa el día 2, ocurre exactamente lo mismo. Entonces el inventario baja de 4 a 3 cajas. Pasa el día número 3 y pasa lo mismo, digamos. Nosotros ya sabemos que por día consumimos una caja. Entonces es esperar la pendiente para abajo que se ve en pantalla. Cuando nosotros nos encontramos en el día 3, que termina quedándonos 2 cajas nada más, lo que ocurre es que sale desde el punto de pedido un pedido de reposición que nos pide a nosotros reponer sueros. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cuando pase al día siguiente nos van a volver a consumir una caja más y por lo tanto lo que ocurre es que le tenemos que pedir a nuestro proveedor, que en este caso es la farmacia, que nos reponga. ¿Por qué? Porque nos estamos quedando con un stock de seguridad de 1. Ellos nos reponen en el office de enfermería y al día siguiente ocurre exactamente lo mismo. Digamos, empieza a volver a bajar el consumo de cajas de sueros hasta que volvemos a llegar a ese stock de seguridad y pedimos. Cosas importantes, ¿cómo podemos nosotros determinar cuál es el stock de seguridad y por qué tenemos que pedir en ese punto y no en otro? Básicamente porque conocemos cuál es la demanda de todos los días. Sabemos que nosotros por día consumimos una caja entera, entonces podemos más o menos ver en qué momento nos vamos a quedar sin nada. Sabemos que si nos queda una caja un día, probablemente al día siguiente no tengamos más con qué trabajar. Y el otro dato importante que tenemos es que conocemos perfectamente cuál es el tiempo de reposición de nuestro proveedor. Nosotros sabemos que farmacia tarda un día en hacernos la reposición. Con esos dos datos, lo que nosotros encontramos es que el día que a nosotros nos quede de inventario 2 sueros, tendríamos que pedirlo teniendo en cuenta de que llegamos al stock de seguridad de un solo suero y que farmacia tarda un día en reponernos. Estos dos datos son importantísimos para que el Kanban funcione bien. De nuevo, ver cuál es nuestro consumo y ver cuál es el tiempo de reposición del proveedor. Son los dos datos que necesitamos clave. Entonces, lo que les expliqué recién se traduce más o menos en el siguiente gráfico.
Yo soy enfermera, saco el insumo que necesito dentro de ese contenedor. Cuando el contenedor se vacía, lo subo a la plataforma de arriba y automáticamente cae el stock de seguridad del que estaba hablando antes. El contenedor vacío significa que tiene que ser repuesto. Entonces, alguna persona de farmacia lo lleva, repone y me lo devuelve. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo sabe la persona de farmacia cuál es el insumo que tiene que reponer, en qué cantidad, a qué servicio va, cada cuánto tiempo tiene que pasar esto? Bueno, a través de las famosas tarjetas Kanban. El contenido de la tarjeta Kanban que se ve en pantalla, de nuevo, es el contenido que nosotros consideramos importante. Código y nombre del material, capacidad del contenedor, número de orden si se quiere, origen del material y destino. Ese es el contenido mínimo. Después, si la institución tiene RFID, QR, código de barras, si la institución en realidad necesita sí o sí que esté discriminado por colores o por números, lo que sea, eso ya depende de los intereses personales de cada institución o del proceso que se quiera mejorar. Pero el contenido que nosotros consideramos que debería tener la tarjeta radica en estos 5 que se ven en pantalla, en donde, bueno, uno puede hacer esta gestión que mostramos antes, ¿viste? Este recorrido de la enfermera saca, deja el contenedor arriba y la persona que recibe ese contenedor sabe perfectamente qué es lo que tiene que reponer, en qué cantidad, desde dónde y hacia dónde. Ejemplos en salud, tenemos estos, por ejemplo. Estos son algunos ejemplos de tarjetas Kanban. Como les decía antes, hay instituciones que prefieren hacer uso de colores. En este caso, por ejemplo, el naranja significa esterilización, el azul significa farmacia y el violeta significa también farmacia, pero orientado hacia neonatología. Entonces, digamos que con colores no hace falta escribir cuál es el origen del insumo, sino que ya está implícito, se sabe. Y en estas tarjetas, por ejemplo, lo que pusimos fue el destino del contenedor y las unidades de lo que se requiere y cuál es el insumo que se requiere. Lo que podemos ver en pantalla son algunos ejemplos de cómo termina finalmente el espacio, ¿no? Esto, antes de implementar el Kanban, se imaginarán, tenía cajas de cartón de los insumos que después pasaron a estar adentro de este contenedor, estaban totalmente desordenados, no teníamos un control claro de los vencimientos del stock, no sabíamos cuándo se acababan, no sabíamos cuándo teníamos que reponer. Kanban permite hacer una especie de control, no solamente de inventario, sino de vencimientos, y le permite al dueño del stock, que en definitiva es la farmacia, es quien termina velando porque el stock se controle de manera correcta, les permite tener un control un poco más fino de todo lo que abunda en la institución. Bueno, finalmente vamos a hablar un poco de este último concepto que es Waste Walk. No es una herramienta realmente, no es que la quisimos agregar en esta charla porque nos gustó, sino que nos parece que, así como les estuvimos contando sobre las herramientas y cómo aplicarlas y que se las estuvimos explicando para que ustedes puedan ir mañana corriendo e implementarlas en sus lugares de trabajo, nos parece que el Waste Walk también podría ser algo que ustedes se lleven de este taller hoy y que implementen o lo puedan utilizar para mejorar algún proceso puntual. ¿Y por qué es parte de Lean? Porque básicamente los desperdicios son de Lean. Entonces, el Waste Walk, que es el camino para hallar el desperdicio, nos parece que es una manera buena de involucrar a la gente en el hallazgo de estos 8 desperdicios que hablamos al principio de la charla. Esto tiene una serie de pasos que, bueno, nada, la verdad es que son muchos más, los quisimos agrupar en estos 4 porque nos parecen que engloban bastante bien la idea. Y dice, el paso número 1 te invita a ir al Gemba. El Gemba está explicado en una de las diapositivas arriba,
es el lugar en donde ocurren las cosas. Digamos, acá el punto número 1 te invita a salir de tu oficina, a salir de tu área de conocimiento y recorrer el proceso de la manera que vos quieras, digamos, de la mejor manera posible, involucrándote al máximo. Si es un proceso asistencial, hasta te convendría ir al Gemba en modo paciente, con los ojos del paciente, que recordemos, es el cliente y es porque nosotros tenemos que velar para optimizar aquellas cosas que agregan valor. Entonces tenemos que ponernos los anteojos del paciente y decir, ¿qué cosas agregan valor desde esta perspectiva, desde este punto de vista? Bueno, el punto número 1 te invita a ir al Gemba, el lugar donde ocurren las cosas, y encontrar 8 ejemplos de cada uno de los desperdicios que mencionamos al principio y que ven en pantalla. El paso número 2 te dice, una vez que vos encontrás esos desperdicios, escribílos en un post-it. Ejemplo, yo pongo de título en el post-it, espera, y pongo en ese post-it todos los 8 ejemplos de desperdicios de espera. Y así con cada uno. Esto es una cosa independiente, digamos. Yo voy caminando el proceso con la persona de al lado y no es una cuestión de copiarse ni de ser el mejor alumno, es simplemente tratar de que lo que encuentra uno, el otro no, quizá las cosas que ve uno, la persona que tenemos al lado no lo ve o no lo considera un desperdicio. Entonces lo rico de todo esto es tratar de estar lo más aislados posibles en el hallazgo de estos desperdicios. Una vez que se terminan de encontrar esos 8 ejemplos, están anotados todos en el post-it, hay que hacer una apuesta común con el resto del equipo. Es muy importante el trabajo en equipo en todo lo que tiene que ver con Lean Management. Es, digamos, la base estructural de todo lo que tiene que ver con Lean, porque recuerden que les habíamos dicho que Lean es una filosofía, es una metodología, es un comportamiento, una manera en la que nosotros hacemos y somos parte de. Y en todo eso hay un cambio cultural muy fuerte, por lo tanto el trabajo en equipo es como un sí o sí, no podemos estar por fuera de eso. Así que la idea es, una vez que tenemos todo eso, vamos a hacer la puesta en común con el equipo. ¿Cómo hacemos esta puesta en común? Agarramos los 8 desperdicios, los metemos en una especie de rueda, en un pizarrón gigante, una pared que tengan en donde sea, pero a la vista de todo el mundo y bien grande, y cada uno va y pega su post-it en el desperdicio que corresponde. De este modo, podemos tener a simple vista los hallazgos de absolutamente todos los miembros del equipo y de todas las personas que estuvieron involucradas en este Waste Walk y pudieron identificar desperdicios, al igual que ustedes, en el momento en el que pudieron. Digamos, no hace falta que vayan todos modo manada, sino que cada uno puede ir haciéndolo en el momento que quiera, pero la puesta en común sí es necesario que esté todo el mundo y pegando los post-it en el desperdicio que corresponde. Finalmente, con todos los post-it pegados en un pizarrón o en la rueda, sí, pizarrón parece muy old school, pero bueno, puede funcionar, ¿por qué no? Lo que hacemos es generar ideas para eliminar esos desperdicios identificados. Se van a dar cuenta de la cantidad de desperdicios que se pueden hallar, se van a dar cuenta que la persona que trabaja con ustedes encontró cosas que ustedes no se hubiesen imaginado jamás que podía ser un desperdicio. Se van a dar cuenta de que quizá los desperdicios que encontraron ustedes tienen enormes oportunidades de mejora y lo que les va a permitir eso es poder ponderar. Ejemplo, encontramos muchísimos desperdicios de espera y encontramos algunos de defectos. Pero bueno, haciendo la puesta en común nos dimos cuenta de que los poquitos que encontramos de defectos tienen un mayor impacto si los logramos resolver y más aún, son más factibles de llevar a cabo. Digamos, con esa puesta en común nosotros podemos decir, bueno, tenemos todo esto, ¿dónde empezamos? ¿Por dónde arrancamos? ¿Dónde atacamos? ¿Y qué es lo que nos va a dejar todo esto? Así que nos parecía que era algo lindo para comentarles. Colabora muchísimo con este cambio cultural, colabora muchísimo con el trabajo en equipo y nos pareció que era una buena manera de hacerle entender a la organización lo que significan los desperdicios y cómo hallar cosas que agregan valor realmente. Déjame decir algo también sobre esta herramienta. Es una herramienta que es bastante popular, la utiliza uno de los hospitales más importantes en la gestión de salud, que es el Hospital Virginia Mason, Estados Unidos. Y bueno, lo que ellos dicen es que es una herramienta simple, poderosa. Tiene algunos peros. Los peros son siempre los que hacen este tipo de caminatas para encontrar oportunidades de mejora. Tienen que mantener, digamos,
el respeto por las personas que están en el proceso, ayudarlas a comprender que esto es para mejorar su trabajo y no como una auditoría más. Y además debe hacerse de manera que no interrumpa o no entorpezca el trabajo. Tiene que hacerse de manera tranquila, respetuosa, adecuadamente, ¿sí? Pero, de vuelta, no solamente para esta herramienta, sino para todos los demás, en Lean, una de las premisas es el respeto por la gente. Y siempre que se hacen este tipo de herramientas, hay que entender y escuchar, ¿sí? Más que hablar o para ser un experto sin tener demasiado conocimiento sobre el proceso. La siguiente, por favor. Empezá vos, sigue Sofía. Bueno, así como consideraciones finales de toda la charla, lo que queremos dejarles es esto de Lean, lo que nos aporta es muchísimo valor y nos invita a reducir los desperdicios, más bien reducir ineficiencias, eliminarlas cuando sea posible y optimizar todo lo que agrega valor, siempre mirando la óptica del cliente, como mencionamos a lo largo de toda la presentación. Esto impacta muchísimo en todo lo que tiene que ver con la productividad, la eficiencia y la rentabilidad de nuestras instituciones. Es una herramienta largoplacista, pero invita a un cambio cultural tan bueno que la verdad vale la pena invertir tiempo en esto. Estas herramientas que mencionamos son algunas de muchas, como vimos antes, pero todas tienen como denominador común la mejora continua, ¿no? Como una organización que aprende, ¿sí? y que está ávida de nuevos conocimientos y aprendizajes. Hay que conocerlas, porque para hacerlas de manera correcta hay que entenderlas, y también tienen que estar adecuadas al contexto. Siempre lo cultural es importante en todas estas herramientas, ¿no? Que los apoyen los líderes de la organización, que la gente comprenda la importancia de esta herramienta. Y bueno, en fin, queremos con esto terminar con las consideraciones, digamos, los comentarios. Les agradecemos y tenemos tiempo para hacer un juego. Sofía, acá te dejo. Dale, bueno, a ver, voy a dejar de compartir un segundo. Lo que vamos a hacer ahora es usar una herramienta que se llama Mentimeter. Les voy a copiar en el chat el link al que tienen que conectarse. Denme un segundo. Busquen ahí van a poner www.menti.com y vamos a pasar un código. Si entran en ese link que acabo de poner en el chat, entiendo que entran directamente. Si alguien tiene algún problema, directo, por favor, sí. me avisa. Si no, podemos hacer el código. ¿Lo tienes ahí también? El código lo van a ver en pantalla cuando se las comparta. Pon la pantalla, pon la pantalla. Ahí está. ¿Pueden ver la pantalla bien ahí? Ahí está el código, 784153. Pueden entrar, exacto, pueden entrar por los lugares que quieran. Pueden entrar por el link que les pasa en el chat o pueden entrar a menti.com y usar el código que ven en pantalla. Alguien me está dibujando la pantalla. Sí, eso pasa cuando uno toca el Zoom, te permite pasar eso, no pasa nada. Bueno, a ver si puedo... ¿están listos? Los inhabilité para seguir escribiendo la pantalla. A ver, vamos a ir de vuelta, así se borra eso. Los censuré, pido disculpas. Bueno, si están todos listos, yo acá no puedo ver, a ver si... 18 corazones tengo. No, necesito más corazones. 19, a ver quién me da likes, por favor. 20, 21. Muy bien, ahí va subiendo de a poquito. 22, vamos. Bueno, ahora sí, ¿listos? Empezamos. Primera pregunta. Si ustedes quisieran diagnosticar el valor de las tareas de un proceso, ¿cuál herramienta usarían de las
que vemos en pantalla y de las que conversamos hoy. Pueden elegir entre 5S, Value Stream Mapping, control visual, a ver qué van diciendo. Ahí se está llevando todos los votos, el Value Stream Mapping. Por favor, el resto de los que no votó, no se sesgue con que ya van 11 Value Stream Mapping. Muy bien. Simón, ¿qué vas diciendo? A ver, contame. ¿Qué te parece esta votación a vivo? Que es verdad, nosotros dimos de manera digamos, en la primera clase hablamos de diagnóstico con Value Stream Mapping, pero es verdad, control visual y 5S también pueden servir para diagnóstico. Todas son correctas, pero bueno, nosotros dijimos de manera didáctica que Value Stream Mapping servía para diagnóstico, ¿sí? Pero es verdad, todas son correctas. El control visual, como eso es un indicadores, y un tablero de control te permite diagnosticar qué está pasando en ese momento. 5S tal vez un poco menos, pero también entender qué importa y qué no importa en una tarea. Y por supuesto, Value Stream Mapping es una herramienta diagnóstica por excelencia. Así que totalmente. Yo voy a mostrar esa Value Stream Mapping, pero bueno, a los que pusieron otras, es correcto, no está mal. Totalmente, sí. Nosotros hubiésemos elegido Value Stream Mapping por todo lo que les comentó Simón, y recuerden que es la herramienta que más oportunidades de mejora nos deja encontrar. Entonces, si nosotros tuviéramos que diagnosticar el valor y quisiéramos generar un proceso que agregue muchísimo más valor desde la perspectiva del cliente, elegiríamos el Value Stream Mapping, que nos permite a nosotros tener un pantallazo enorme de lo que es el proceso y hacer foco en las cosas que realmente generen valor. Bien, siguiente. La herramienta 5S. A ver qué tan en desacuerdo o cuánto de acuerdo están en las siguientes premisas con respecto a las 5S. Recuerden, las 5S teníamos, la primera S nos invita a clasificar lo necesario y lo innecesario, la segunda nos pide que ordenemos lo que es necesario, la tercera nos dice que eliminemos las fuentes de suciedad, más bien encontremos esas fuentes de suciedad y tratemos de reducirlas o eliminarlas en el mejor de los casos. La cuarta S nos permite estandarizar el proceso, escribirlo, generar normas que sean conocidas por todo el mundo. Y la quinta S nos invita a que las 5S sea un hábito, una forma de hacer las cosas, que sea como levantarse la mañana y cepillarse los dientes, más o menos. Así, hablando fácil. Digamos que es seguir mejorando. La quinta S nos invita a mejorar. Ahí vemos, simple y efectiva, claramente, muy simple y muy efectiva, sí, es una herramienta cortoplacista, por eso seguimos insistiendo en que la usen, y por eso era importante para nosotros que esté en esta presentación, que les recordamos que hay una del año pasado que explica en detalle las 5S, es toda una presentación dedicada a 5S, justamente por su simpleza y su efectividad. O sea que los invitamos realmente a ver la clase del año pasado. ¿Puede aplicarse en cualquier lado? Bueno, me gusta que esto sea dispar. No sé, Simón, si vos estás de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo con que sea dispar, así como vemos en pantalla. 11 personas dicen que puede ser aplicado en cualquier lado. Hay 7 que dice que no se puede aplicar en ningún lado. Mejor dicho, que niegan la oración, no están de acuerdo con que se pueda aplicar en cualquier lado. Y yo ahí coincido un poco, no puede aplicarse en cualquier lado, y mucho menos en cualquier contexto. Claro. Es simple, es efectiva, pero nosotros tenemos que ser inteligentes para usarla. Totalmente, estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo. Creo que si bien es bastante versátil y bastante aplicable, digamos, requiere ciertas condiciones mínimas para poder hacerse. De todas maneras, digamos, está bueno esta disparidad. Yo estaba pensando, mirá, quería comentar algo sobre lo cultural. Si bien, esta es mi opinión, y puede estar sesgada un poco por mi experiencia o por lo que me ha pasado a mí. Esta herramienta, si bien requiere cierta cultura en pos de la mejora continua, la necesita porque es tan simple y tan efectiva que por ahí, con una cultura se puede aplicar. Es una buena herramienta para empezar en un lugar por primera vez
de a poquito un cambio, un cambio cultural. Por eso no requiere que estén todos alineados con la mejora continua, algunos con interés de mejorar. Totalmente, sí. No sé si quieres agregar algo más. No, me parece que es clarísimo. Sí, 5S y Kanban quizás son las dos herramientas que nosotros les recomendaríamos para que usen si tienen una institución que no está muy metida de lleno con todo lo que tiene que ver con el Lean Management. Si tienen una organización que quizá apunta un poco más a procesos, y yo plantearía el uso de un Value Stream Mapping. Última. ¿Con cuál de los siguientes insumos comenzarías a implementar un sistema Kanban? Yo tengo un lío bárbaro en farmacia, quiero implementar Kanban. ¿Con qué insumo de los que ven en pantalla les ocurre a ustedes que sería un buen punto de partida? A ver qué me dicen: medicamentos de alto riesgo, insumos específicos de baja reposición o insumos de gran consumo. Bien, muy bien, me gusta esta votación, me gusta esta votación. De nuevo les queremos recordar que no hay una sola respuesta correcta, porque por supuesto que podemos empezar Kanban con lo que se nos antoje. Eso es una herramienta y lo podemos usar con lo que queremos. Es simplemente una recomendación, como cuando les recomendamos en la pregunta número 1 usar Value Stream Mapping. En este caso yo coincido con los 17 que pusieron insumo de gran consumo. La realidad es que medicamentos de alto riesgo, yo no sé si comenzaría con algo tan delicado como un medicamento de alto riesgo, en donde yo como farmacia tengo que tener un control bastante bueno de esos insumos. Tampoco iniciaría con un insumo específico de baja reposición porque, digamos, sería muy lento, o me refiero más quizá a pedidos de piso, cosas así más de bajo volumen, que no tienen tanto movimiento. Y sí iniciaría con insumos de gran consumo, que lo que hace es que lo que más volumen me implica a mí como institución, por ejemplo, los sueros de los que hablamos antes, fluyan de una manera más prolija, para que yo pueda comprar de manera oportuna, para que yo pueda reponer el stock de manera oportuna, para que no haya muchísimas cajas, para que no sea un despiole total el office de enfermería. Así que yo iniciaría, sí, con insumos de gran consumo. Estoy de acuerdo, Sofía. Bueno, Y con esto les paro de compartir. Un minuto nos sobró, como si no, lo estamos hubiésemos perfectos. premeditado. Lo que estuve practicando, escúchame. Estuvimos practicando hasta recién cómo terminar a tiempo. Bueno, quiero decir dos cosas nada más. Primero, que les agradezco muchísimo que han estado atentos y la cantidad de personas que se conectaron al taller, charla. Agradecer a Sofía también por su buena onda y lo que trabajó en este taller, que hizo casi todo. No. Muchas gracias. Y bueno, y a los que organizan este foro, que me parece importante poder divulgar estas herramientas de Lean que no son tan conocidas y que falta muchísimo en la salud, ¿no? Porque logra mejores resultados, la satisfacción del paciente, y también tienen que ver con conectar, digamos, los costos con los beneficios, ¿no? Creo que está bueno empezar a hablar de todo esto. Les pedimos disculpas por no tener tiempo para contestar las dudas, pero bueno, nosotros dejamos nuestros mails, así que cualquier cosa que necesiten o dudas que tengan, por favor escríbanos. Vamos a tratar de contestarles de la mejor forma y más rápida posible. Gracias, Simón, gracias a todos. Recuerden que ahora volvemos al cierre, así que tienen que entrar con el link que les llegó del foro cada uno a su mail. Sí, es un link personal, sí. Bueno, muchas gracias a todos, ¿eh? Ya entonces Gracias. dejamos este foro.